El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuazzi y Hernando Brit dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un escritor, poeta y periodista cordobés. Estudió psicología en la Universidad de Córdoba mientras trabajaba como obrero en el gremio del caucho en Córdoba. Tras haber permanecido secuestrado durante 3 años por el gobierno militar, se exilió en España en el año 1979. Allí se desempeñó como escritor, investigador y director artístico de espectáculos relacionados con la cultura rioplatense. Se ha especializado en el estudio del universo del tango y ha escrito varios ensayos y libros que están traducidos al inglés, al alemán, al francés, al italiano y al vietnamita. Condujo el programa radiofónico Mano a Mano con el Tango, desde 1987 hasta 2018, en Radio Cadena, Radio Voz, Onda Madrid y Radio Nacional España 5. En 1994 protagonizó el primer encuentro internacional de tango celebrado en España. Ha sido galardonado con el premio Sadaic en 1997 por su labor difusora de la cultura rioplatense en el mundo y como embajador del tango por la Asociación Cultural Pro Tango con el patrocinio de la UNESCO. Ha publicado ensayos como Conversaciones con José Viñals, Semblanza de un maestro, Pasión y caída, Memoria de la mesa del gremio en lucha, Argentina 1973-1976, Carlos Gardel, La voz del tango, Carlos Gardel, Tango inacabable, Gardel y el tango, Dionisio y la fiesta del tango, Amor en el tango, Grisel, José María Contursi, El tango desde el umbral hacia adentro, Osvaldo Berlingeri, Yo toco el piano, Poesía del tango, Pasión, trastierros y pensamiento libertario en el siglo XX. También ha escrito libros de cuento como Conversaciones con el búho, De padre, madre y otros cuentos, Cuentos de sombra errante, El fin del camino y otros cuentos, En una caja oscura, la novela Otumba Babel, y libros de poesía como Con el hueco de la mano hacia arriba, La caracola en el oído, De aquello que pasa y queda, El oro de la vida. Hoy nos visita en La Usina del Tango Rafael Flores. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Hernán, y la verdad que me siento un poco abrumado de mí mismo con todo lo que has dicho. Un montón, ¿no? Escribiste un montón. Juan, ¿no? Por favor, estoy abrumado. Sí, bienvenido. Gracias, Juan. Bienvenido acá a este lugar de pensamiento del tango. ¿Y qué había cuando llegaste a España de tango? De tango no había prácticamente nada, salvo algunas actuaciones a las que concurríamos desaforadamente en algunos restaurantes, pero no había milongas, no había, digamos, actuaciones importantes en teatro, salvo cuando venían músicos de Argentina. Recuerdo una, por ejemplo, de Piazzolla en el año 81, creo. Pero bueno, era como esas cosas que se consideraba que habían pasado, ¿no? Sin embargo, una vez un consejero de cultura, un secretario de cultura de un ayuntamiento me dijo que, bueno, ¿te gusta el tango? Sí, me gusta. Allá por el año 83, me parece que fue. Había publicado un par de libritos y me dice, bueno, ¿te gusta el tango? ¿Escribes más o menos bien? ¿Darías una conferencia sobre tango? Y dije, sí, cómo no. Y bueno, ¿cuándo va a ser? Bueno, dentro de 2 meses. ¿De qué tamaño? 10 folios, perfecto. Y bueno, me comprometí, pero a la semana tuve que desistir, disculparme, porque me puse a escribir y no me salió una línea en toda una semana. O sea, descubrí que me gustaba, pero que no sabía nada. Ah, mirá, porque en Argentina, cuando vivías en Argentina... Escuchaba tango, ¿qué me relación gustaba tenías el tango. con el tango? Escuchaba, me gustaba, a veces intentaba cantar en alguna peña. Pero claro, una cosa era que te gustara, que conocieras algunas letras, y otra cosa era hablar de tango, saber de tango. Y evidentemente tardé 1 año para hacer 10 folios, que luego se publicaron en una revista, etc. Y a partir de ahí me entusiasmé y yo trabajaba en la madera, entonces era carpintero, tenía un tallercito, y entonces en los radiocassettes de entonces
ponía todo el día tango y tango y tango. Eran 8 o 10 horas de trabajo manual y como no me ocupaba demasiado la cabeza, escuchaba. Entonces, a partir de unos 5 o 4 años de escuchar y escuchar, me atreví a hacer un programita piloto, lo presenté en Radio Nacional, Radio Nacional 4, que era Radio Cadena, tenía 70 emisoras conectadas. Fue un atrevimiento, ¿no? Pero tuve suerte porque el director me dijo, me gusta esto. Dice, ahora no sé a quién le puede interesar, pero me gusta. Era verano, me dice, bueno, mira, es verano, a mí me gusta, no sé a quién le puede interesar. Te voy a dar una hora de 4 a 5 de la tarde, los sábados y domingos, porque es la hora en que las señoras van a las piscinas y como hablan de amor, estos temas, estos tangos, a lo mejor tienes un público ahí. Probamos en el verano y pasó el verano, me llamó para hablar, dije, bueno, se habrá acabado. Y me dice, bueno, mira, esto ha andado muy bien, no lo vamos a hacer 1 hora al programa, sino todos los días, y 2 días, sino todos los días de la semana. Entonces, ante esa situación le dije que no podía, porque no tenía el volumen de disco para cubrir toda una semana, 1 hora semanal, ¿no? Entonces negociamos y pasé a trabajar de 10 a 11 de la noche en Radio Nacional, en Radio Cadena, porque me dijo, mira, han llegado cartas de Marruecos, del sur de Francia, porque el tango parece que tiene un público inmenso y le conviene a la radio, nos interesa, etcétera, etcétera. Y esa fue la historia, digamos, del reencuentro personal, pero sobre todo de descubrir que en España había una enorme afición, un público numeroso y enterado de lo que era el tango. Era gente en general mayor, pero el éxito de tango argentino en Estados Unidos y la entrada en las películas famosas de Hollywood a partir del éxito de tango argentino, digamos, interesó a gente joven y ya vinieron espectáculos con bailarines que dijeron, no, el tango no es este tango europeo, embarado, que sea, claro, la cosa de Valentino, ¿no? Exactamente, es el tango rioplatense y bueno, y ahí empezó la historia, con el gran público español, digamos, y europeo, ¿no? ¿Y qué es lo que te interesó del tango? Bueno, en primer lugar sentí que ahí estaba nuestra, ¿cómo te diría?, nuestra construcción cultural más importante, rioplatense, o sí, argentina, uruguaya, porque hasta entonces había mucha otra música en mi cabeza, la música de la independencia, la música del granero El Mundo, la música del fútbol, la música, ¿no?, en fin, de esas cosas que nos contaban allá, en lo cual habíamos construido, digamos, un perfil, una identidad, ¿no? Descubrí que el tango era realmente lo más genuino que había inventado la Argentina, ¿no? Y luego, leyendo Macedonio Fernández, lo confirmé. Claro, un filósofo dice las cosas mucho mejor que la gente, digamos, que no estamos en el palo, ¿no? Y encontré aquella famosa frase, el tango es lo único que los argentinos no consultamos a Europa para hacerlo, ¿no? Y eso. Y tuviste unos años de una actividad política en Argentina. Estuviste vinculado a la política, de hecho fuiste preso. Sí, estuve desde los 19 hasta los 26, actuando en el sindicalismo, en la lucha social, digamos. Y ahí vino el secuestro en el 9 de marzo del 76, y luego la prisión por la dictadura. Pasaste al Poder Ejecutivo, digamos. Exactamente. ¿No? Sí, sin causas, sin acusaciones. Sí, como... Sí. Y escúchame, teniendo en cuenta eso, ¿no?, un compromiso político importante,
al cual le tuviste que poner el cuerpo, ¿crees que el tango ha tenido un compromiso político? Y si lo tiene, ¿cuál fue? ¿O cuál sigue siendo? Muy buena la pregunta, Juan. Mira, yo creo que el tango es un hecho social. O sea, la idea de que los genios construyen las corrientes culturales, en el hecho del tango un poco se cae, ¿no? Porque son muchos, es una generación o dos la que lo hicieron y son muchos los nombres. Evidentemente no es folclore porque no es anónimo el tango, tiene autores, tiene partituras, ¿no? Pero son muchos los creadores. Y una cosa esencial que a mí me llamó la atención del tango, que todavía me hace reflexionar y lo llevaré hasta el final de mis días, es que ha sido música y poesía para exponerla ante un público concreto. O sea, no es partitura hecha para que algún día alguien la toque, ni es poesía para que algún día se publique en un libro, ¿no? Es una obra que de inmediato iba a la arena del público, ¿no? O sea, a los bodegones, a los cabarets, a las milongas, a la radio, al disco, etcétera, etcétera. Entonces, hay un ida y vuelta entre el creador y el público. Por eso, en algún momento pensé que lo que más se le parecía en la historia del arte en Occidente, puede ser, lo que más se le, para mi modo de pensar, es la tragedia clásica griega, donde escribían los poetas que eran a su vez directores de orquesta, directores de escena, etcétera, etcétera, y escribían para 10.000, 15.000 espectadores, ¿no? Y no se repetían las obras, sino que cada vez que había un festival dionisíaco de las Dionisias, se ponía la obra, ¿no? Y después el próximo festival había obras nuevas, etcétera, etcétera, y estaba prohibido incluso de la repetición de la obra, o sea, la puesta en escena otra vez, ¿no? Evidentemente la creatividad era, ¿no?, abrumadora, extraordinaria, etcétera, etcétera. Con el tango ha pasado algo parecido en cuanto a la presencia de la gente para justipreciar esto vale, esto no vale, ¿no? Y creo que una de las razones de la continuidad del tango es esa condición, ¿no?, de ser, digamos, aprobado, sentido, digamos, y vivido por un público inmediato a cuando fue presentado, creado, ¿no? De ahí la fuerza, la constancia del tango, ¿no? Entonces fue un hecho social, y al ser un hecho social trasciende aquella famosa dicotomía que se creó. El tango es obra de la sociedad maldita en contra de la sociedad céntrica de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Yo creo que sí lo crearon los desheredados, lo crearon la gente, pero más que todo la gente... ¿El proletariado? Yo creo que más que el proletariado es la gente fronteriza, ¿no? La gente que se desclasaba, ¿no? Porque no tenían vocación de seguir siendo obreros, por ejemplo, y seguir pintando la brocha gorda, que fueron muchos, entre otros Greco, ¿no? Ese pintor, o claro, Canaro, ¿no? Pintaban. Exactamente. Sino que querían, digamos, romper ese condicionamiento, ese nicho social, ¿no? Y en todo fue así. O sea, gente que rechazó la dicotomía obrero-proletario, patrón-obrero, ¿no? Sino que buscó un camino diferente. Y bueno, pero claro, muchos de ellos, la mayoría de ellos, por lo menos los letristas, que aparecen 40 años después que el tango se ha asentado, ¿no? Se ha hecho música y baile, aparecen en el 17 con Pascual Contursi, muchos de ellos, Pascual Contursi entre ellos, José González Castillo,
Cátulo Castillo, Discépolo, Esteban Celoni Flores, o sea, las grandes figuras de la poesía del tango han sido, si no militantes populares, que sí lo fueron algunos, como por ejemplo Carriego, ¿no? Que es el padre de la poesía popular, en la que el tango se basa para crecer, ¿no? Y está mencionado por músicos y por poetas posteriores, ¿no? El loco Carriego, como... Sí, los versos de Carriego, todo lo nombra Carriego como... Sí, como un gen, ¿no? Como un gen primario. Eso es, esa es la palabra. También González Castillo. Claro. Fue un militante. Papá de Cátulo. Exacto, un militante. Lo quería llamar, lo quería bautizar domingo. Descanso dominical. Descanso dominical. En honor. No, o sea, un anarquista declarado. Totalmente. Además, tuvo que exiliarse unos años a Chile porque lo perseguían, esas cosas. Y luego volvió y creó la famosa peña, la Peña Pachamac de Buenos Aires y la Universidad Popular de Boedo. O sea, claro, exactamente. Volvió, y todo el arco de creadores jóvenes, Mansi, Piana, Discépolo, fueron, Cátulo por supuesto, fueron, digamos, inspirados en ese gran señor que era José González Castillo, a cuya casa iba Carriego, iba Rubén Darío, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un poeta, un artista, digamos, enorme, y como la mayoría de los poetas tangueros, y no todos, autodidacta. O sea, se hizo a sí mismo, y en la calle, en los cafés, en la vida, ¿no? Social. Entonces, esta gente era gente que escribía en La Protesta, que era el diario de los anarquistas, que llegó a ser vespertino y matutino, o sea, un diario que se publicaba a la mañana y a la tarde, ¿no? Era el diario de la protesta social, de aquella gente que llegó a la Argentina de a millones, fueron 6 millones los inmigrantes, que el Estado no tenía demasiada preparación para recibirlos, que tuvo que crear sus casas de socorros mutuos para atender a las necesidades, no solo las de cultura, educación, sanidad, etcétera, etcétera, sino la necesidad de encuentro, porque ya se sabe el efecto llamada de pertenezco a este pueblo de España o de Italia, entonces mi vecino está allá, me escribió que se puede vivir mejor, que hay trabajo, etcétera. Entonces la gente iba y necesitaba un punto de encuentro, ¿no? Entre otros sitios fundamentales estaba la Casa de Socorros Mutuos, ¿no? Hechas por la gente que había emigrado. Sí, ¿no? Por las diferentes comunidades. Exactamente, hasta la casa de Lugo, la casa de cada comunidad tenía la suya. Ahora, por momentos parece que es más en el tango que se ve la militancia de sus artistas que lo que se ve plasmado en las letras. O sea, hay más, como decías, empezaste a nombrar algunos, después vino la militancia peronista de otros, o sea, había o la militancia comunista de otros, se sabía de la militancia comunista de los artistas, pero eso no se ve plasmado tanto en las letras, especialmente en las letras, porque obviamente la música es más difícil, pero en las letras no se ve tanto como en otros géneros, que por ahí en el folclore se ve más, luego en el rock se va a ver más también. Como si fuese de protesta, ¿no? Claro, como si fuese de contestatario. Está el contestatario en el folclore hay muchísimo, en el rock hay muchísimo, pero en el tango en tus libros nombrás algunas cositas, algo de la Revolución del 30, algo de los peronistas, pero no es algo que pase. ¿Por qué pasa eso? Muy bueno. ¿Has visto, Juan, el desastre que has organizado con la pregunta? Es el peronismo. Vamos a estar hablando todo el tiempo de esto. Y vamos a llegar a poco, ¿eh? Perdón. No, es que, ¿sabes qué? También es muy bueno, ¿no? Te quiero. No, es que, ¿sabes qué pasa? Muchas veces yo, por supuesto, tengo una idea sobre esta situación política del tango y creo que tiene toda una situación de expresión, ¿no? Muchas veces la palabra política suena a mala palabra. Sí.
sobre todo en ámbitos artísticos. Sí, ¿no? sí. Y se ve como algo, como si no fuese muy fino hablar de política. Y a veces la política pareciera, por otro lado, que es todo, ¿no? Es como el respirar, porque todo lo que hacemos conduce a un lugar político. Y tampoco hace falta posicionarse ideológicamente de soy de los rojos, de los colorados, de los no sé qué, de los azules, de los verdes, ¿sí? Y muchas veces, hablando sobre el tango, perdón que me extienda, ya me callo, hablando del tango, yo siento una reticencia a hablar sobre política o hablar sobre el compromiso del tango, si lo tuvo o no lo tuvo y cuál fue. Sí. Y a dónde estuvo, ¿no? Porque también es un hecho que hacerse cargo a veces de las cosas. Totalmente. Y aprovechando que estás acá y que sos un periodista y que sos un historiador de esto. Bueno, mira, la verdad que está muy bien planteado el tema por ambos, ¿no? Yo realmente en el último librito ese, Poesía del Tango, me he jugado con una palabra con la que no me había estado atreviendo. Lo estaba viendo, lo estaba oliendo, lo estaba sintiendo durante años, 30 años de radio, ¿no? Y al final, después de documentación, de investigación, etcétera, etcétera, realmente la raíz libertaria, o sea, la raíz que dejaron los anarquistas es incuestionable, ¿no? Por eso he puesto pensamiento libertario, ¿no? Ahora, esto es importante también. Hay tangos anarquistas, tangos libertarios, declaradamente, y no son buenos. No tuvieron éxito, no salieron adelante. Los tangos políticos, los tangos panfletarios, quiero decir, no funcionaron. ¿Por qué? Porque quizás en las cuestiones estéticas haya otro código, ¿no? Haya otra ley íntima que llevaría mucho tiempo hablar de ello, ¿no? Pero en realidad, si uno, digamos, desmonta algunas letras fundamentales, como por ejemplo Farol, las cosas que ahora se ven, Farol ya no es lo mismo que ayer, ¿no? Dice, allá conversa el cielo con los sueños de 1 millón de obreros. Es el proceso de industrialización que se vive en la Argentina en la década del 40. Un proceso extraordinariamente importante que sustituye digamos, productos industriales que la guerra mundial ha impedido que entren en la Argentina. Entonces, bueno, hay que industrializar el país y entonces hay un enorme proceso industrial que se perpetra en Buenos Aires, sobre todo en el gran cinturón industrial, pero también en Rosario. Y el millón de obreros está ahí, el millón de obreros. Pero el poeta Homero Expósito, hijo de anarquistas, y muy, muy formado en esa idea, le habla al farol, ¿no? Ya el farol no es aquel donde estaba la pebeta, sino farol, las cosas que ahora se ven. Farol ya no es lo mismo que ayer. Y después dice, casas que reflejan su dolor de latas. O sea, ese millón de obreros vive en casas que reflejan un dolor de latas. O sea, casas precarias, casas, bueno, sobra, digamos, seguir abundando en esto, ¿no? O sea, ahí está presente, ¿no? Como está presente aquello de que se cuidan los zapatos andando de rodillas, ¿no? Del mismo Expósito, ¿no? O aquello, ¿cómo habrás sufrido vos que sos? No, dice, Sexto piso. Sexto piso, exactamente. Dice, si tristeza da al mediocre la pobreza, ¿cómo habrás sufrido vos que sos de la misma altura que el montón, ¿no? O sea, está todo, ¿no? Está todo. Entonces, el tango ha elaborado tan delicada y sutilmente la protesta que yo creo que una de las razones de su continuidad es que habla de cosas verdaderas, de cosas muy profundas, de cosas que son una herida en universales, decís, ¿no? Universales y una herida en la vida social, ¿no? Entonces están ahí, como está
muchacho de Esteban Sebastián Flores, ¿no? ¿Cómo está? Se va la vida, de María Luisa Carnelli, que yo le he hecho un trabajito ahí en el libro de poesía del tango, una mujer extraordinaria, que es la primera periodista de guerra que tuvo la Argentina, que cuando fue la rebelión de Asturias vino a cubrir la información, que después se quedó durante la Guerra Civil Española, y que al volver en el año 38, antes de que acabara la guerra, volvió y recibió una carta de Antonio Machado diciéndole que, bueno, que muchas gracias por todo lo que había hecho, que en España, ¿no? Que todo lo que había divulgado y la colaboración que había tenido con el bando republicano, que él, Machado, estaba del lado donde había que estar, ¿no? Es en el bando republicano, y que bueno, que ella cuando se fuera a Argentina, porque bueno, se le habían muerto la madre y tenía que ir para allá, que siempre tratara de divulgar lo que estaba pasando, quién eran los que luchaban, por qué se luchaba en España. O sea, es una mujer realmente extraordinaria, pero que escribe un tango que se llama Se va la vida, ¿no? Y Se va la vida pareciera que es una letra que alienta a la mujer si un vacante promete acomodar, dice, entra derecho viejo, ¿no? Pero no es todo eso, y no es ese el sentido del tango, ¿no? El sentido del tango es que viví tu juventud, dice, ¿no? Si has perdido un amor, etcétera, eres jovencita, y no te encierres a llorar, ¿no? Viví tu juventud, o sea, echa para adelante, ¿no? En momentos en que toda la moralina que había era trabaja, ¿no? Cumple con tu trabajo, cumple con todos los deberes, tu destino es ser la reina del hogar, etcétera, etcétera, ¿no? El tango revoluciona todas estas cosas, y más allá de todas las estupideces que se han dicho, que el tango es esencialmente machista, etcétera, etcétera, creo que todo eso va según quien elige, ¿no? O sea, si quieres elegir tangos, digamos, hasta con violencia de género, los tienes, ¿no? O sea, anoche el nene dejó los zapatitos, no sabe que a la madre, por falsa y por traidora, su padre la mató, ¿no? Y ese es un tango que se llama Noche de Reyes, y que hay gente que lo escucha y lo pone, y bueno, es un tango musicalmente muy bonito, pero claro, la letra es realmente deleznable, ¿no? Pero claro, hay otras cosas, ¿no? Hay otras como te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, ¿no? O sea, te fuiste porque querías, no sé, abrirte al mundo, querías otra vida, querías, ¿no? Horizonte, ¿no? Y no es, si te fuiste de tu casa no es porque buscaras el lujo ni la seda de que te ofreciera un bacán, ¿no? Entonces creo que como en realidad en todas las áreas del buen arte hay un adelanto en las letras del tango, incluso al clima social en el cual se produce, ¿no? Que hay un adelanto. O sea, Malevaje, por ejemplo, es un adelanto, ¿no? Porque ya los valores masculinos no son el que en la pelea me juego en los últimos, sino que te vi pasar tangueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que perdió el coraje y el ansia de guapear, ¿no? Y se enamoró, o sea, pudo con él, ¿no? Claro, sí, doblegado totalmente. Exacto. Y hoy, ¿cómo ves la literatura del tango? Porque has trabajado muchísimo en los letristas y en las letras del tango. ¿Cómo lo ves hoy? Mira, yo creo que está gozando de buena salud. Se está buscando, ¿no? Se está buscando la clave contursiana, por decirlo de alguna manera, la clave que corresponda a esta época, ¿no? Se están componiendo letras interesantes en el conurbano, sobre todo, porteño, porque aquella antigua
contradicción muy decimonónica, pero que avanzó mucho en el siglo XX, de que la lucha en Argentina era entre civilización y barbarie, ¿no? O sea, entre la barbarie de los caudillos, la barbarie del interior y la civilización que era la ciudad, ¿no? El portuario, etcétera, etcétera. Creo que se ha superado o ha pasado a otra fase, ¿no? Porque en realidad los bárbaros, los de la orilla, los suburbanos, lo que aspiraban era llegar al centro, y eso es lo que se le puso al tango como mote, ¿no? Como divisa, ¿no? O sea, la cuestión era conquistar el centro, ¿no? Bueno, en alguna manera también es cierto que fue así, pero hoy por hoy es tan grande el conurbano, porteño, por ejemplo, es tan enorme la cantidad de gente que habita el conurbano y son tan específicas sus necesidades, etcétera, etcétera, que ya no le interesa triunfar en el centro. Ya el centro se ha, digamos, difuminado, se ha multiplicado, sí, etcétera, etcétera. Es impresionante. Es impresionante. La transformación, sí, exactamente, de la ciudad y del Gran Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que ahora es conurbano, ¿no? Exactamente. Entonces, se está haciendo ahí una cultura, una música, una literatura, y ya no es llegar al centro, llegar a los palacios, sino que a ver cómo nos entendemos, ¿no? Y en ese orden creo que tiene mucho para decir en la música popular, la creación popular, la novela popular, la poesía popular, la plástica popular, ¿no? En el sentido de que ya lo hacen y sus jueces o sus justipreciadores, como decíamos antes del tango, son la misma gente, es el mismo conurbano, ¿no? O sea, entonces creo que está cambiando el paradigma y tengo enorme esperanza en que se va a crear una modalidad, digamos, que incluya o que exprese estas cuestiones, ¿no? No obstante, hay un fenómeno que salta a la vista en primera instancia, y es que se baila mucho tango, y creo que, jugándome un poco, es en uno de los aspectos en el que ha crecido, se ha desarrollado y ha progresado el tango, ¿no? En el baile. Creo que se baila mucho mejor. ¿Pero el baile implica literatura? Porque cuando hablas con la mayoría te dice en la milonga puede estar cantando quien sea y no les importa porque lo que están es escuchando la música para bailar. Es decir, que si fuera un tango instrumental o cantado es lo mismo. Entonces digo, ¿cómo influye eso en donde el tango tiene mucho predicamento del baile hoy en la posibilidad de que se desarrolle una letrística actual dentro del género? Me haces preguntas muy difíciles, Hernán. Mira, yo creo que es cierto que el baile es la música, ¿no? Lo que lleva al baile es la música, ¿no? No obstante, hay que tener en cuenta que el tango del 40 es un tango donde director y cantante formaban un binomio, ¿no? Y aquella tontería que por los 80, los 90 incluso, llevó a un montón de profesores a decir, no, lo que se baila es el tango instrumental, etcétera, etcétera, ya se ha superado, ¿no? Claro. Se ha superado. Entonces, ciertamente las letras son tan desarrolladas, tan profundas, tan complejas, que por momentos puedo, digamos, asegurar que seguir toda una letra en un baile es muy difícil, ¿no? Porque claro, no te puedes distraer, no puedes hablar, bailas, ¿no? O sea, ahora, es tal la riqueza que hay en esas letras que yo he observado que mucha gente está ahora preocupada por entender lo que se está cantando, ¿no? Eso es valiosísimo y siempre es valioso, ¿no? Entonces el tango tiene en sí mismo una riqueza que no se agota, digamos,
en un tiempo, ¿no? O sea que tenemos para unas rentas infinitas allí, ¿no? Sí, escúchame, en estos libros, recién hice así, estos libros que me trajiste, que muchísimas gracias, y te viene una foto con Pugliese. Sí. Y también escribiste sobre uno de los más grandes pianistas del tango. Berlingeri. Sí. Pugliese... ¿Qué te llamó? ¿Por qué te paraste en el Tano? Porque el Tano fue el Tano Berlingeri. Sí. ¿Por qué fue? Porque fue un tipo que cambió muchas cosas, ¿no? Sí. Mira, en primer lugar, yo di una charla en la Sorbona ya por el 89, 92, no me acuerdo bien la fecha, y bueno, anduvo bien la charla, que el rector me pidió que organizara una actuación de tango para la Orquesta Sinfónica de la Sorbona, o sea, que preparara un repertorio y que trajera los músicos de Buenos Aires que yo considerara, ¿no? Los 3 o 4 que... Entonces tenía que traer un pianista, evidentemente, un bandoneonista, para que, digamos, la orquesta de la Sorbona trabajara sobre las partichelas que esta persona hiciera, ¿no? Entonces ahí lo conecté a Berlingeri la primera vez. Luego ¿Pero vos lo conocías, el Tano? No lo conocía. Lo había oído, claro, pero sí, personalmente pero no lo conocías. Conocía. Después en Granada también lo empujé para actuar, ¿no? En el Festival de Granada. Y después ya trabajé con él aquí, en Buenos Aires. Era un personaje. Un personaje extraordinario. Además, era un tipo muy remiso a hablar, muy remiso a contar y a ofrecerse a la prensa, ofrecerse a la... No quería. Entonces, pero claro, su historia me interesó muchísimo, me interesó la personalidad de él. Por supuesto, el sonido me parece, digamos, lo sigo oyendo permanentemente porque me dice muchas cosas, ¿no? Esa especie de... Esa declaración suya es que yo nunca toco lo mismo, Rafael, me dice, porque me aburro. O sea, necesito ¿no? Improvisar cosas, lo que me sale. Bueno, eso me resultó muy sorprendente, ¿no? Y es lo que más admiro en ti. O sea, y no es un farol que te quiera farol. Muchas gracias. Entonces, trabajé con él en Buenos Aires, aquí, y le propuse hacer un librito con su historia. Al principio me dijo, no, si mi vida no tiene importancia. Y después fui arrancándole conversaciones y tal. Y su vida me fascinó porque, bueno, me fue pasando de a poco algunos papeles que tenía, porque ni siquiera, digamos, atesoraba su propia historia, ¿no? Tenía ahí tirados algunas cosas. Y bueno, me contó la historia con Troilo, que de alguna manera me decidió a más cosas, porque claro, Troilo no es el... San Martín, ¿no? Sí, es el maestro mayor, ¿no? Porque además les dio una moral, no solamente una manera de tocar, de sentir, sino una moral, ¿no? Como hay que ser, ¿no? Cómo tiene que ser el músico, ¿no? Eso me pareció extraordinario, o sea. Y bueno, me contó que cuando fue a tocar en la orquesta de Troilo, que él estaba tocando en un hotel para la CEPAL en La Paz, en Bolivia, amenizaba las cenas de la CEPAL, ¿no? De los embajadores. Y le llamó otro y le dijo, o le mandó un telegrama, si quería integrarse a la orquesta, y dice, me busqué un cambio, y a la semana estaba en Buenos Aires, ¿no? Troilo, ¿no? Y entonces empezó a tocar con Troilo, y hubo una nota que hizo Sierra, que era un musicólogo muy famoso, que escribió Historia de la Orquesta Típica, pero una nota realmente oprobiosa para Berlingeri, ¿no? O sea,
Troilo muy bien, él decía la nota, ¿no? Muy bien, la orquesta, pero ese pianista ha deformado el estilo. Claro, me imagino. Entonces dice, yo fui a un ensayo con el Gordo, con Troilo, y le dije, maestro, no, me retiro de la orquesta, me voy. Dice, ¿por qué? Le dijo Troilo, ¿por qué se va a retirar? ¿Qué le ha pasado? Dice, no, porque por esto. Y le sacó una página entera de la nota que había hecho Luis Adolfo Sierra sobre él, ¿no? Y entonces Troilo dice, sí, ya sé, dice, déjelos que hablen. Usted venga y siga conmigo y toque como lo sienta, ¿no? Entonces eso me cambió la cabeza, ¿no? Me produjo una revolución, porque esa reacción de Troilo es estratégica, va más allá de las circunstancias, ¿no? Es el aire de los tiempos que hablaba por su boca para mí, ¿no? O sea, era el 56 y el tango estaba dando saltos, y Troilo se dio cuenta que quién le podía acompañar en ese... Claro, quién lo podía meter en el futuro, ¿no? Exactamente, era Berlingeri, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia. Después creo que es uno de los encuentros más bonitos que he tenido, ¿no? Con músicos de tango. Y antes había estado con Pugliese, porque me habías preguntado, y yo lo traje a España, y bueno, evidentemente fue el gran acontecimiento en mi vida, ¿no? O sea, traer al maestro Pugliese en condiciones muy difíciles económicas. Yo me ufano de que, bueno, que todos los músicos con los que he trabajado y los artistas, el compromiso se ha cumplido, ¿no? O sea, ¿no? Has pagado. Sí, eso pero claro, con Pugliese hasta hipotequé mi casa por si pasaba que fuera un fracaso, ¿no? No se podía, ¿no? Por suerte, más o menos, las cosas, perdí plata, pero bien, no fue una catástrofe. Y la recepción del público español fue realmente extraordinaria. Lo que pasa es que ¿En qué año vino? En el año 90, hoy no estoy bien de fechas, pero creo que fue el 97, no puede 93, ser. 93 puede ser, 93, sí. 93, 94. No me acuerdo. 93, 94. Sí, 93, 94. Actuó en el Teatro de la Villa. ¿Ahí en Plaza Colón? En Plaza Colón. Ahí abajo, claro. Estaba hasta la bandera de gente. Fue maravilloso. Por supuesto, empezó con Arrabal, ¿no? De Pascual, y a la mitad más o menos hizo La Mariposa, en que se iban los violines, se ponían delante. Bueno, fue un delirio. Después actuó en Granada, después lo llamó a Pamplona, en fin, fue maravillosa la presencia del maestro. Y bueno, anécdotas muchísimas, ¿no? Muchísimas. O sea, una vez cruzamos un túnel, me parece que era, un túnel de varios kilómetros, y el comentario del maestro, mira el túnel, y dice, lo que ha trabajado el hombre para crear esta civilización, ¿no? O sea, un hombre que estaba pensando siempre en la condición humana, ¿no? En la transformación no en su figura, ¿no? Me decía, no, yo no soy maestro, no me diga maestro. El compromiso pasa por ahí a veces, ¿no? Claro. El compromiso político, digo. Exactamente, yo soy un rascaviruta, me decía, o sea, un laburante del tango, ¿no? Rafael Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Usina del Tango. Fue realmente un gran placer y nos quedó... Ahí me quedaron un montón de cosas por charlar. Tenemos que hacer la segunda parte porque quedó mucho por hablar. Hernán, el agradecido soy yo. Me avergüenza un poco haber estado tan parlanchín. Pero bueno, si algún otro día me invitáis, seré más sobrio, hablaré menos. No, tenemos que combinar para otra. Y muchas gracias a ambos, a Juan y a Hernán. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.